Mira, amigo, lo que estás a punto de escuchar no debería pasarle a nadie. Hay secretos que creemos haber enterrado tan profundo que ni la tierra los recuerda. Hay culpas que aprendemos a vivir con ellas, a doblarlas, a guardarlas en un cajón cerrado con llave al que nunca más volvemos a abrir. Pero hay algo que nadie te dice, algo que descubrirás demasiado tarde si no prestas atención ahora mismo. Hay fuerzas en este mundo que no olvidan, que no perdonan y que esperan, con una paciencia que ningún ser humano podría comprender, el momento exacto en que creías estar completamente a salvo. Esto es lo que le pasó a Rodrigo Velasco, un hombre común, un hombre que creyó haber escapado, un hombre que durante 11 años durmió tranquilo creyendo que el pasado era eso, pasado, hasta que llegó un mensaje, y ese mensaje lo cambió todo. Rodrigo tenía 43 años cuando su vida, al menos en apariencia, era exactamente lo que cualquier persona desearía tener. Vivía en una casa de 2 pisos en las afueras de Guadalajara, una de esas colonias tranquilas donde los perros ladran poco y los vecinos saludan sin preguntar demasiado. Trabajaba como contador en una empresa mediana, el tipo de trabajo que nadie envidia, pero que tampoco nadie abandona, porque paga las cuentas y da cierta estabilidad. Tenía una esposa, Mariana, una mujer de cabello oscuro y risa fácil que todavía lo miraba como si él fuera más de lo que realmente era. Y tenía una hija, Sofía, de 9 años, con el mismo cabello de su madre y los mismos ojos curiosos que siempre hacían preguntas que Rodrigo no sabía cómo responder. Era un martes por la noche, un martes ordinario de octubre, con ese frío seco que llega a Jalisco antes de que nadie lo espere. Mariana había llevado a Sofía a casa de su madre porque la niña tenía una presentación escolar al día siguiente y quería practicar con su abuela. Rodrigo se quedó solo. Se sirvió un vaso de whisky barato, abrió el partido de fútbol en la televisión y pensó que esa noche sería exactamente lo que necesitaba. Silencio, tranquilidad, nada. Pero esa noche algo cambió. Su teléfono vibró sobre la mesa de madera. Una notificación. No era un número guardado, tampoco era un número que reconociera. Era una cadena de dígitos que comenzaba con un código de área que Rodrigo no identificó de inmediato. Pensó que era publicidad. Pensó que era uno de esos mensajes de banco falso que llegan cuando menos los esperas. Lo desbloqueó sin mayor interés. Levantó el vaso hacia sus labios y entonces leyó. Solo 5 palabras. Sabemos lo que tú hiciste. El whisky nunca llegó a su boca. Rodrigo se quedó inmóvil durante varios segundos que parecieron eternos. La televisión seguía encendida. El comentarista gritaba el nombre de algún jugador, pero él ya no escuchaba nada de eso. Sus ojos regresaban una y otra vez a esas 5 palabras como si necesitara leerlas 100 veces para confirmar que eran reales, que no las había imaginado, que estaban ahí, luminosas y frías en la pantalla de su teléfono, mirándolo de una manera que ningún texto debería poder mirar a nadie. Su primer pensamiento fue racional. Alguien se equivocó de número. Su segundo pensamiento fue más oscuro, y ese fue el que se quedó. Porque Rodrigo sí había hecho algo. Hacía 11 años, cuando tenía 32 y todavía vivía en Ciudad de México, Rodrigo Velasco había hecho algo que jamás le contó a nadie, ni a Mariana, que en ese entonces ni siquiera existía en su vida, ni a su madre, que murió 4 años después sin saber, ni a ningún amigo, porque para ese momento ya no tenía amigos cercanos. Lo había hecho solo, lo había enterrado solo, y solo había cargado con ello durante 11 años. Y en esos 11 años había aprendido a no pensar en eso, a no nombrarlo, a actuar como si simplemente no hubiera ocurrido. Pero lo que nadie sabía era que el universo lleva sus propios registros. Rodrigo escribió una respuesta rápida tratando de aparentar calma. Creo que se equivocaron de número. Envió el mensaje y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Subió el volumen de la televisión. Terminó el whisky de un solo trago y se sirvió otro. Se dijo a sí mismo que era broma,
que era uno de esos juegos psicológicos que la gente hace en Internet, que no era nada. Pasaron 20 minutos. El teléfono volvió a vibrar. No nos equivocamos, Rodrigo. Esta vez no había posibilidad de justificación racional. El mensaje usaba su nombre. Su nombre completo no estaba en ninguna parte de su perfil de mensajería. Era un número desconocido. Y sin embargo, ahí estaba su nombre, escrito con una precisión que le heló la sangre de una manera que el whisky ya no pudo calentar. Se puso de pie. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera como si esperara ver a alguien en la calle. La colonia estaba en silencio. Un perro ladraba a varias casas de distancia. Una luz encendida parpadeaba en la acera de enfrente. Nada más. Nadie afuera. Nadie que pudiera estar enviando esos mensajes desde un teléfono mientras lo observaba. Pero algo lo observaba. Rodrigo lo sintió antes de poder explicarlo. Esa sensación de peso invisible que se instala en la nuca cuando no estás solo, aunque debería ser imposible no estarlo. Regresó al sofá. Volvió a tomar el teléfono con manos que empezaban a no obedecer del todo. Escribió: ¿Quién eres? Y esperó. La respuesta tardó exactamente 3 minutos. Lo supo porque los contó, mirando el reloj de la pared con una concentración absurda, como si el tiempo fuera a darle alguna respuesta que las palabras no podían. Fuiste tú quien debería saberlo, y te digo algo. En ese momento, Rodrigo Velasco no era un contador de 43 años en una casa tranquila de Guadalajara. Era un hombre de 32 otra vez, de pie en la oscuridad de un departamento de Ciudad de México, mirando algo que no debería haber mirado, haciendo algo que no debería haber hecho. Necesitamos hablar de lo que pasó hace 11 años, porque para entender lo que estaba ocurriendo esa noche de octubre, necesitas entender de dónde venía el peso que Rodrigo había estado cargando todos esos años. En aquella época, Rodrigo trabajaba en el área de finanzas de una constructora mediana. Compartía oficina con un hombre llamado Ernesto Fuentes, 4 años mayor que él, con quien tenía una relación que nunca fue exactamente amistad, pero tampoco era simple compañerismo. Ernesto era el tipo de persona que sabe demasiado sobre todos, sin que nadie entienda cómo lo obtiene. Hablaba poco, pero observaba mucho. Tenía una manera de quedarse callado en el momento exacto que hacía que los demás llenaran el silencio con más información de la que deberían. Un día, Ernesto le confió algo a Rodrigo. Un secreto financiero sobre irregularidades dentro de la constructora. Números que no cuadraban. Dinero que entraba y salía por canales que no existían en los libros oficiales. Ernesto había descubierto el esquema casi por accidente y estaba reuniendo evidencia para denunciarlo. Le contó a Rodrigo porque confiaba en él, porque eran compañeros, porque necesitaba que alguien más supiera, como seguro de vida. Lo que Ernesto no sabía era que Rodrigo ya sabía sobre esas irregularidades, porque Rodrigo era parte de ellas, no de manera protagónica, no de manera que pudiera defenderse con facilidad si alguien lo investigaba, pero sí lo suficiente como para que una denuncia de Ernesto lo hundiera a él también. Y entonces Rodrigo hizo algo. No lo planeó durante días. No lo pensó en frío. Lo hizo de manera casi instintiva, como un animal acorralado que actúa antes de que el cerebro pueda intervenir con argumentos morales. Rodrigo le contó a su jefe que Ernesto estaba reuniendo información para venderla a la competencia. Lo formuló con cuidado, con detalles verosímiles, con el tono exacto de alguien que lamenta tener que decir lo que está diciendo. Y funcionó. En menos de una semana, Ernesto fue despedido bajo acusaciones de deslealtad corporativa que nunca pudieron probarse del todo, pero que fueron suficientes para arruinar su reputación profesional en un ambiente donde todos se conocían. La denuncia que Ernesto estaba preparando nunca llegó a ninguna autoridad. El esquema dentro de la constructora continuó durante 2 años más, hasta que colapsó de manera interna por razones que nada tenían que ver con Rodrigo, quien para ese entonces ya se había ido a Guadalajara con un nuevo empleo y una conciencia que había aprendido a doblar. Pero lo que nadie sabía era que Ernesto Fuentes, 3 meses después de ser despedido, había muerto.
Un accidente en carretera. Eso dijeron. Rodrigo lo leyó en una nota pequeña de internet que encontró por casualidad mientras buscaba otra cosa. No hubo investigación, no hubo escándalo. Solo una nota pequeña y una fecha. Rodrigo cerró la página y no volvió a buscar el nombre de Ernesto Fuentes jamás. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que Rodrigo sabía, en el lugar más honesto de sí mismo, que si Ernesto no hubiera sido despedido, si no hubiera perdido su empleo y su reputación en esos meses previos al accidente, quizás las circunstancias habrían sido diferentes. Quizás Ernesto no habría estado en esa carretera esa noche. Quizás no habría tenido razones para estar en ese lugar a esa hora. Rodrigo nunca lo sabría con certeza, pero la posibilidad vivía en él como una astilla que nunca termina de salir. Y ahora alguien lo sabía. Rodrigo pasó la siguiente hora tratando de reconstruir quién podía estar detrás de esos mensajes. Alguien que conociera su nombre. Alguien que conociera el pasado. Pensó en colegas de aquella época. Pensó en familiares de Ernesto. Pensó en algún tipo de investigación que no sabía que existía, pero cada vez que llegaba a una conclusión lógica, algo no encajaba. El número seguía siendo irreconocible, y la manera en que respondían, con esa precisión quirúrgica, con ese ritmo que parecía diseñado para desestabilizarlo, no se sentía como algo humano. Ese pensamiento lo descartó de inmediato. Escribió al número otra vez. ¿Qué quieren? Envió el mensaje. Esperó. Esta vez la respuesta tardó más. Casi media hora. Y cuando llegó, Rodrigo tuvo que leerla 3 veces porque no entendía del todo lo que decía. Que recuerdes, esta noche, solo eso, que recordara. ¿Recordar qué? ¿El hecho en sí? ¿La cara de Ernesto aquella mañana cuando llegó a la oficina sin entender todavía lo que le esperaba? ¿La nota de internet con la fecha del accidente? Ya lo recordaba todo, siempre, aunque no quisiera. Rodrigo intentó dormir esa noche. Fue un error. Se acostó alrededor de las 11. Dejó el teléfono en la mesa de noche, apagó la luz, cerró los ojos, y por un momento pensó que todo había terminado. Pero no, porque a las 2 de la mañana, sin que el teléfono emitiera ningún sonido, Rodrigo se despertó. No sabe por qué. No hubo ruido. No hubo sueño que lo sobresaltara. Simplemente abrió los ojos en la oscuridad de su habitación como si algo lo hubiera llamado desde adentro. Y al final de la cama, donde la oscuridad era más densa, había una figura. No era una figura completamente definida. No era la silueta de una persona parada con claridad. Era más como la acumulación de sombra en un punto donde no debería haber más sombra que en el resto. Una espesura. Una presencia. Algo que hacía que el aire en ese extremo de la habitación fuera perceptiblemente más frío, y Rodrigo lo sintió en los pies, que asomaban apenas por debajo de la sábana. Se quedó inmóvil. No por valentía, sino porque el miedo real, el miedo verdadero, el tipo de miedo que no conoces hasta que lo experimentas, no te deja moverse. Te deja ahí, con los ojos muy abiertos en la oscuridad, contando los segundos porque contar es lo único que el cerebro puede hacer cuando el resto de las funciones se han desconectado. Y fue ahí cuando todo empeoró. La figura, si es que podía llamarse figura, se movió. No caminó. No avanzó como camina una persona. Se desplazó. Es la única palabra que Rodrigo fue capaz de usar después cuando intentó describir lo que vio. Se desplazó hacia un costado de la habitación, hacia la pared donde estaba la ventana, y luego simplemente dejó de estar, como si la oscuridad lo hubiera absorbido de vuelta. Rodrigo encendió la luz. La habitación estaba vacía. La ventana estaba cerrada con seguro desde adentro. La puerta también. No había nadie. No había nada. Solo el ruido de su propia respiración, que sonaba demasiado fuerte en el silencio. Tomó el teléfono. Sin pensar, sin planear, escribió al número. ¿Qué fue eso? Y lo envió antes de que su mente pudiera decirle que estaba reconociendo implícitamente que sabía de qué estaban hablando. La respuesta llegó de inmediato.
esta vez sin demora. Ernesto, créeme cuando te digo que hay momentos en la vida donde el suelo desaparece bajo los pies. No metafóricamente. Literalmente sientes que el plano donde existías hasta ese segundo se abre y caes en algo que no tiene nombre todavía. Eso fue lo que Rodrigo sintió leyendo ese nombre en la pantalla de su teléfono a las 2 de la mañana, en una habitación vacía que hacía unos segundos no había estado vacía del todo. Salió de la habitación, bajó las escaleras, encendió todas las luces que encontró a su paso. Se sentó en la cocina sobre el suelo frío de cerámica, con la espalda apoyada contra el refrigerador porque necesitaba sentir algo sólido detrás, y miró el teléfono durante un rato largo sin escribir nada. Fue en ese momento que recordó algo que había guardado en un lugar al que nunca iba. Antes del accidente, semanas antes, Ernesto le había mandado un correo electrónico. Un correo que Rodrigo jamás respondió. Un correo donde Ernesto decía, con la claridad sencilla de alguien que no quiere sonar dramático pero no puede evitarlo, que sabía que había sido él. Que sabía que Rodrigo lo había traicionado. Que no lo entendía, pero que lo sabía. Y que esperaba que algún día, de alguna manera, Rodrigo pudiera vivir con eso. Rodrigo había borrado ese correo el mismo día que llegó. Lo había vaciado de la papelera. Lo había eliminado de su existencia digital de la manera más completa que supo. Nadie había visto ese correo. Nadie sabía que existía. ¿Cómo podía alguien saber lo que decía ese correo? Volvió a escribir. No preguntó quién era. No preguntó qué quería. Solo escribió una cosa. Lo siento. Y lo envió. Y esperó. La respuesta tardó tanto que Rodrigo pensó que no llegaría. Pasó 1 hora. Pasaron 2. Afuera empezaba a clarear, ese azul oscuro que precede al amanecer, ese momento entre la noche y el día donde las cosas todavía no tienen nombre definitivo. Y entonces llegó. Un solo número. El número 11, nada más. 11 años. Rodrigo lo entendió sin necesitar explicación. 11 años era el tiempo que había pasado. 11 años era lo que había tardado en llegar eso que estaba llegando ahora. Y sin saberlo, ya era demasiado tarde para que una disculpa escrita en una pantalla a las 4 de la mañana cambiara algo fundamental. Los días que siguieron fueron los más extraños de la vida de Rodrigo Velasco. Mariana regresó con Sofía al día siguiente sin notar nada en un primer momento, o al menos sin decir nada. Rodrigo fue al trabajo, firmó documentos, atendió llamadas. Hizo todo lo que se hace cuando uno finge que el suelo sigue estando donde siempre estuvo, pero las cosas seguían pasando. La tercera noche después del primer mensaje, Rodrigo encontró en su escritorio de la oficina una fotografía. Una fotografía impresa en papel común, colocada boca abajo sobre sus documentos, en un espacio al que solo él tenía acceso. La giró y vio a 2 hombres jóvenes sonriendo frente a lo que claramente era una oficina. Tardó un segundo en reconocerse a sí mismo, 11 años más joven, de pie junto a Ernesto Fuentes, en lo que debía ser algún evento de la empresa. Rodrigo no recordaba esa foto, no la había tomado él, no sabía quién la había tomado, y nadie en esa oficina de Guadalajara tendría razón alguna para tenerla. Le preguntó a todos sus compañeros. Nadie sabía nada. La cámara de seguridad del pasillo mostraba que nadie había entrado a su espacio de trabajo desde la noche anterior, y sin embargo la foto estaba ahí, esperándolo, como si siempre hubiera estado ahí y él simplemente no la hubiera visto antes. Se la llevó a casa. No sabía por qué. La puso en el cajón de su mesa de noche, debajo de otras cosas, como si esconderla pudiera cambiar algo. Esa noche, Sofía tuvo pesadillas. Mariana fue a su cuarto a calmarla. Rodrigo la escuchó desde la cama, el llanto de su hija, la voz baja y tranquila de su esposa, y luego escuchó algo más. La voz de Sofía, ya más calmada, hablando con su madre, y entre las palabras que podía escuchar y las que no, distinguió una frase que se metió dentro de él y no salió más. El señor triste que me habló. Rodrigo se levantó de un salto
y estuvo en el cuarto de Sofía antes de que pudiera pensar. Mariana lo miró sorprendida por la velocidad con que había llegado. Sofía tenía los ojos todavía brillantes de haber llorado, pero ya estaba más tranquila, sentada en su cama pequeña con la cobija hasta el pecho. «¿Qué señor, mi amor?», le preguntó Rodrigo, y trató de que su voz no temblara. Sofía lo miró como lo miran los niños cuando no entienden por qué los adultos están asustados de cosas que para ellos son simplemente lo que son. El señor del sueño tenía cara triste. Me dijo que le preguntara a ti si ya recordabas. Mariana pensó que era una pesadilla ordinaria. Habló de los sueños, de cómo la mente infantil procesa cosas que escucha o ve durante el día, de que no había nada de qué preocuparse. Rodrigo asintió. Dijo las palabras correctas. Esperó a que Sofía volviera a dormirse y a que Mariana regresara a la habitación. Y entonces fue al baño. Abrió el grifo del agua fría y metió la cara debajo hasta que el frío fue lo único que existía por un momento. Porque hay cosas que no tienen explicación, y cuando esas cosas tocan a tus hijos, el miedo deja de ser tuyo solamente. Fue Mariana quien le preguntó primero. No esa noche, sino 3 días después, una tarde de domingo mientras Sofía jugaba en el jardín y ellos dos estaban en la cocina sin decirse nada durante demasiado tiempo. Mariana dejó lo que estaba haciendo, se giró hacia él con esa manera directa que tenía cuando algo le preocupaba de verdad, y le dijo: «Rodrigo, ¿qué está pasando contigo?». Y él la miró, y por primera vez en 11 años sintió el peso completo de lo que había estado cargando, no como culpa abstracta, sino como algo físico, como si alguien hubiera colocado sobre sus hombros una estructura de concreto que siempre había estado ahí, pero que hasta ese momento no había tenido un nombre concreto. Le contó todo, no de golpe, no de manera ordenada. Le contó de manera imperfecta, con pausas y retrocesos y momentos donde las palabras no alcanzaban para lo que necesitaba decir. Le contó sobre Ernesto, sobre lo que había hecho, sobre el correo, sobre el accidente, sobre los mensajes, sobre la figura al final de la cama, sobre la fotografía, sobre lo que Sofía había dicho. Mariana lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando él terminó, hubo un silencio largo entre los dos. Afuera, Sofía reía con algo que había encontrado en el jardín, un sonido completamente normal en medio de todo lo que no lo era. «¿Por qué no lo denunciaste tú?», preguntó Mariana al final. No con rabia, con algo más complicado que eso. Rodrigo no tenía una respuesta que valiera algo. El miedo no es una respuesta que valga algo cuando el resultado de ese miedo fue lo que fue. Lo que nadie sabía era que esa conversación, ese acto de decirlo en voz alta por primera vez, iba a ser el punto de inflexión. No porque cambiara lo que había ocurrido, no porque deshiciera ningún daño, sino porque en el mundo de las cosas que no tienen explicación racional, hay una diferencia entre cargar un secreto solo y dejar de cargarlo solo. Una diferencia que Rodrigo no comprendía todavía, pero que estaba a punto de entender. Esa noche, los mensajes dejaron de llegar. No hubo mensaje de cierre. No hubo explicación. El número al que Rodrigo había escrito durante días simplemente dejó de responder, como si la conversación hubiera terminado porque lo que necesitaba suceder había sucedido, como si hablar hubiera sido la condición que algo o alguien había estado esperando. Rodrigo no durmió de todas formas. Estuvo despierto hasta el amanecer, sentado en el mismo sillón donde todo había comenzado, mirando el teléfono que ya no hacía nada, y pensando en Ernesto Fuentes, no como un nombre en una pantalla o una figura oscura al final de una cama, sino como una persona real, que había tenido razones reales, que había confiado en alguien que no merecía esa confianza, que había perdido cosas concretas e irreversibles por lo que Rodrigo había hecho, pensando en qué significa reparar algo que no puede repararse completamente. 2 semanas después, Rodrigo contactó a la familia de Ernesto Fuentes. Le llevó tiempo encontrarlos. Una hermana que vivía en Monterrey, casada,
con hijos propios. Le escribió una carta. No un mensaje de texto, no un correo electrónico, sino una carta escrita a mano que tardó 4 intentos en quedar de una manera que no sonara a excusa o a justificación, sino a lo que era. Reconocimiento. Le contó lo que había hecho. No todo, porque no todo tenía relevancia para ella, pero sí lo suficiente para que la hermana de Ernesto supiera que alguien más en el mundo sabía quién había sido su hermano realmente, que alguien más sabía que no había hecho nada malo. La hermana respondió. Tardó un mes. La respuesta era corta. Decía que Ernesto había pasado los últimos meses antes de morir en una oscuridad de la que nunca habló del todo, pero que ella había sentido. Que había algo en su muerte que siempre le pareció que no era solo un accidente, pero que nunca pudo probar ni entender. Y que la carta de Rodrigo no cambiaba lo que había pasado, pero que de alguna manera, extraña, incomprensible, le daba a ella algo que tampoco sabía nombrar bien. Quizás simplemente la certeza de que Ernesto había existido de verdad, de que su historia importaba a alguien más que a ella. Rodrigo leyó esa respuesta muchas veces. La figura no volvió a aparecer. Los mensajes no regresaron. Sofía no volvió a hablar de ningún señor triste en sueños. La vida de la familia Velasco continuó de la manera en que continúan las vidas cuando algo importante ha ocurrido sin que nadie de afuera pueda verlo, con la misma apariencia de siempre pero con un peso diferente adentro. No más ligero necesariamente. Diferente. Rodrigo cambió de trabajo ese año. No por nada relacionado con los eventos de octubre, sino porque algo en él había decidido que ya no podía seguir en el mismo tipo de ambiente que había facilitado lo que había facilitado 11 años antes. Encontró algo más pequeño, más modesto, con menos dinero pero con un tipo de claridad que no había tenido antes. Mariana lo siguió eligiendo. Eso lo sorprendió más de lo que podría explicar. Y Sofía, su hija de 9 años con el pelo oscuro y los ojos curiosos, un día le preguntó en el desayuno, sin contexto aparente, con la naturalidad absoluta con que los niños hacen las preguntas más devastadoras. Papá, ¿tú crees que las personas que lastimamos nos perdonan? Rodrigo la miró durante un momento. Pensó en Ernesto. Pensó en la carta. Pensó en la figura oscura al final de la cama, y en 5 palabras en una pantalla y en 11 años de un secreto que creyó haber enterrado para siempre. No lo sé, mi amor, le dijo, pero creo que lo importante es que nosotros no nos olvidemos de lo que hicimos. Sofía asintió como si eso fuera una respuesta completamente satisfactoria, y siguió comiendo su desayuno, porque lo que pasó nunca se borró, y desde entonces nada volvió a ser igual. Hay secretos que creemos haber enterrado tan bien que hasta nosotros mismos los olvidamos. Pero hay algo en el orden de las cosas. Llámalo como quieras. Llámalo conciencia. Llámalo universo. Llámalo algo para lo que todavía no tenemos palabra, que guarda registro de lo que hacemos con otras personas, de cómo usamos la confianza que nos dan, de lo que elegimos cuando nadie nos está mirando. Y ese registro no tiene prisa, no tiene fecha de vencimiento. Espera. La pregunta que me queda después de todo esto, y que te dejo a ti porque creo que es la pregunta que importa de verdad, no es si lo sobrenatural existe o no existe. No es si fue realmente Ernesto, o fue algo más, o fue la culpa de Rodrigo tomando forma en la oscuridad. La pregunta es esta. ¿Hay algo en tu vida que sabes que hiciste y que nunca le dijiste a nadie? ¿Hay alguien a quien le debes algo que todavía no le has dado? Porque según lo que le pasó a Rodrigo Velasco esa noche de octubre en Guadalajara, el tiempo no borra esas cosas, las guarda, y a veces, de maneras que la razón no puede explicar del todo, te las devuelve. ¿Crees que hay cosas que no pueden quedarse sin consecuencia? ¿O piensas que el pasado de verdad se queda donde lo dejamos? Cuéntame en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártelo. Nos vemos en el próximo video.